labio superior. Ellos aquí Déjame en este ver si no plano tiene van a tener pila una para serie grabar de el colmillo y te lo surcos, paso. que se dice que es la huella digital de ellos, o sea, para cada individuo hay una disposición de esos surcos diferente, es muy individual. Esta nariz tiene un soporte que se había dado por quién, ¿qué cartílagos hay que hay allí? O si no sé qué va. Ajá. El rostro, ¿El qué? No, el alar no. Y accesorio. el accesorio. Más, sí, tienen los cartílagos del perro, más no el del caballo. ¿Okay? Tenemos parietal dorsal, parietal ventral y el cartílago accesorio, el accesorio. Y tenemos el accesorio, parietal dorsal, parietal ventral. Parietal ventral, dorsal y accesorio. ¿Okay? Hay algunas piezas que tienen el accesorio difícil de sacar, este no lo tiene. Pero estos serían entonces los cartílagos. Y el cerdo va a tener un hueso nasal o un os rostro, también lo llaman hueso rostral, que es este que vemos aquí. ¿Okay? Ese os rostro se ubica entre los dos hollares. Aquí tenemos el hueso nasal, ¿okay? Que le da ese soporte y le da fortaleza a esta nariz. ¿Será que usted le va a meter el teléfono a la persona en la cara? Invade mi espacio territorial. Claro. Ya de esto. Aquí vemos el hueso rostral. Y en el labio inferior, que lo vemos en el cerdo como puntiagudo, ¿verdad? Es debido a que los incisivos, fíjense que están casi horizontales, se desplazan hacia la horizontal y hacen que entonces el labio tome esta forma. En cuanto a los dientes, la fórmula dentaria, 2 que multiplica, incisivo 3 sobre 3, canino 1 sobre 1, los premolares 1, 2, 3, 4 sobre 4 y los molares 3 sobre 3. Estos dientes, al momento del nacimiento, es decir, que ellos nacen con los caninos y los terceros incisivos, y eso una de las normas de manejo del lechón recién nacido, del descornillado, eran cortarlo porque son muy finos y rompen la ubre de la madre, de la cerda. Estos dientes, los caninos, en los animales adultos son muy, muy desarrollados. En los que comemos, en estos lechones, por supuesto no, son animales de menos de 5 meses que todavía no tienen la dentición permanente, completa. Pero en un animal adulto, como en estos, en unos berracos, en unas madres, sobre todo en los berracos, se desarrollan muchísimo estos caninos o los colmillos. Y ellos tienen unas raíces muy profunda, y fíjense cómo esta es la raíz, sobresale el alvéolo dentario sobresale a la superficie del maxilar, ¿okay? Y ellos crecen se desplazan lateral y dorsalmente el inferior y ventralmente el superior, de manera que se cruzan. Por aquí tengo un colmillo, ¿okay? Por aquí tengo un colmillo de cerdo, entonces Será de hipopótamo. de un cerdo. El disco. Son unas mordidas muy peligrosas, afilados, que nos afilan uno con el otro. Esos son los dientes. Sí. Como que se escondía en la. No lo regala, pues. ¿Ah? No lo regala. No, si lo tengo guardado en la gaveta porque se lo Sí, desaparece. guárdalo porque si no ahorita se lo llevan también. Tenía la naricita, la nariz así. Si se pierde. Tenía la nariz así completica, No, solamente yo no cuando fui. desapareció. Desapareció una bata mía también este semestre. Dios mío. Una bata de laboratorio. Tremendo este semestre. Puros choros tienen esta vaina. No. Como quiero Ya poner sabemos una, que tiene una que ser protección pequeño, ahí en la puerta de mi oficina. Un circuito cerrado por cámara. No, circuito cerrado de cámara. No vaya. Culo cerrado, Mira. Bueno, continuamos la cavidad oral, igual su piso, su techo, la lengua. Ahí está. En la clase la filiforme fungiforme, las cónicas, las circunvaladas en este caso, miren las que bien, son 2, en el perro son 2 o 3 pares, y generalmente son 1 o 2 pares máximo, pero más desarrolladas, y aquí a los lados las papilas foliadas. Pero es que no puedo ¿Ok? poner guante. Filiforme fungiforme, cónica, circunvalada y las foliadas igual. No hay lisa y no hay el surco medio. Bien, las tónsilas, les decía que
la observábamos no de una fosa tonsilar, alargada, no, sino era un engrosamiento de la mucosa a los lados de la orofaringe, en la raíz de la lengua y en la superficie ventral del paladar blando. Todo lo alrededor de la orofaringe, ahí tenemos entonces las tónsilas. ¿Para qué sirven esas cosas? Las tónsilas, la amígdala es un tejido linfoide, ¿verdad?, de defensa del organismo. Ellas están aquí como esperando a ver en la puerta, ¿Alguna de vigilante. enfermedad? Lo que hay que poner aquí. Ah, que hay que poner aquí. Hay que poner unas tónsilas. Las tonsilas y las Ajá. tónsilas, para que venga le Y cuento que- la cabeza. Hay que poner unas cuantas. Aquí hay una laringe de cerdo. ¿Y qué me dice que es de cerdo? Fíjense el cartílago. ¿Este es el cartílago qué? Tiroides. Y aquí tenemos cricoides. ¿Ok? ¿Y este está aquí? El aritenoide. ¿Cuál nos falta aquí? El epiglótico. El cartílago tiroide no tiene el asta anterior. ¿Ok? No hay el asta anterior. Que sirve para articularse con el hioides. Entonces no hay la articulación tiroidea. Aquí podemos ver, este sería el hioides, ¿verdad? Y aquí viene el cartílago. Fíjense cómo no están unidos, tan distantes. Eso, debido a eso, la laringe en el cerdo se puede desplazar caudalmente hasta la quinta vértebra cervical. Prácticamente a mitad de cuello vamos a conseguirle la laringe, ¿sí? Porque no hay la articulación tiroidea. Y no hay articulación tiroidea porque el cartílago tiroides no tiene el asta anterior que se articula con el hioides. ¿Bien? Si seguimos con respiratorio, tenemos pulmón. Este árbol bronquial se va a caracterizar porque tiene un bronquio traqueal o bronquio apical del lado derecho, que lo emite a nivel de la tercera costilla o espacio intercostal y que sirve para proveer aire o ventilar exclusivamente al lóbulo apical derecho. Luego, a nivel de la quinta costilla, se va a dividir en los dos bronquios principales. Aquí tengo pulmón derecho, pulmón izquierdo, lóbulo apical, cardíaco, diafragmático. ¡Ay, me puyó! Y el... Ya le voy a quitar sus alfileres. Y el accesorio. ¿Bien? Y en el pulmón izquierdo tengo dos, el craneal y el caudal, o el apical y el diafragmático. Sí, me puyó un alfiler. ¿Tú no te sabes? ¿Cómo es tu nombre, tu apellido? Ustedes me miran bien la cara. Grábala ahí. Me llamo Jesús. Castellano. Castellano. Hay que aprender a ser tolerante. ¿Qué diferencia tenía la faringe en el cerdo? Los que existieron en la teoría. Así para que se vea así a lo largo. ¿No se acuerdan? ¿Entendí? ¿No se acuerdan? Ah, ¿A qué? la del vestíbulo. No es vestíbulo. ¿No es? Está grabado. Divertículo. ¿Qué? Hablaba de 3 divertículos que encontrábamos en el cerdo. Este era el primero, divertículo faríngeo, divertículo gástrico y divertículo prepucial. El divertículo faríngeo este que se consigue en la parte caudal de la faringe dorsal al esófago. Vemos esófago, vemos laringe, cavidad nasal con la coana, cavidad oral para dar blando, para dar duro. ¿Okay? Entonces, se ubican dorsal al esófago, tenemos este pequeño divertículo. ¿Estamos? Hemos revisado las piezas acá. Vamos a... Les decía que tenía 3 características diferenciales en el estómago de cerdo. ¿Cuáles eran? Una porción apoglandular. Una porción aglandular, El divertido. un divertículo gástrico y Y la porción. y tenemos un estómago abierto. ¿Ok? Aquí está el cardia, viene el esófago, cardia, y aquí está el píloro, tenemos el duodeno. Lo abrimos por la curvatura mayor para observar esta zona. ¿Ven esta zona cuadrilátera? ¿Ok? Que está rodeando al
Cardia, este es el cardia, rodeando al cardia, una zona cuadrilátera. Esta zona es aglandular. Ay, Dios mío, qué asco tan grande, mírame esa pata de cucaracha ahí. La persona está agarrando un estómago de cerdo. Ay, la agarra con la mano. Profe, está pasando. Eso da. Ay, no, eso no. Ay, yo me asusté, Dios mío. Ya yo me iba a ir. ¿Qué Yo tengo habla? mucho asco a la cucaracha. Y que le dije, "Guau". Ay, no más que tantito. Y te la toca con las manos. Ok. Es diferente a la del equino, que la zona glandular casi es un tercio del estómago y tiene un marco plicato bien definido. Esta no, esta zona, entonces en el cerdo tenemos una zona aglandular que rodea al cardia y que es cuadrilátera. El resto del estómago es glandular, glándulas cardíacas, fúndicas y pilórica. Tenemos un divertículo gástrico, es este que vemos aquí. Este divertículo gástrico se orienta en la parte dorsal del estómago del lado izquierdo y se dirige caudalmente, de esta forma, ¿ok? Se dirige hacia atrás. Internamente, este es el divertículo. ¿Vieron aquí esta bolsa? Es el divertículo. Fíjense que la zona aglandular llega hasta el borde del divertículo. En el divertículo hay glándulas de tipo cardíaca. No es que no hay glándulas en el divertículo, sí hay. Bien. En la zona glandular llega hasta el borde del divertículo. Y a nivel del píloro, que es este que está aquí, tenemos una eminencia pilórica o torus pilórico, como lo tenía, ¿dónde? En bovino. Entonces eran las tres características que decía que tenía el estómago de cerdo. Tiene una zona glandular que rodea el cardia, tiene un divertículo gástrico y tiene un torus pilórico. ¿Bien? Esa es básicamente la diferencia con las otras, como lo diferenciamos con las otras especies. Y a esto es duodeno. Duodeno. Y esto que está aquí, cerca del duodeno, ¿qué es? Páncreas. Aquí vemos. El páncreas, ese que tenía, ¿qué forma? No, ese era en perro. Irregular, una forma muy irregular. Está cortado de un lado, pero aquí vemos esto como es muy irregular. Cardia, píloro, divertículo gástrico. El vaso igualito, la misma descripción. Bordes, superficies, extremos, ¿ok? También se une a la curvatura mayor del estómago y también está a la izquierda, en el flanco izquierdo o hipocondrio izquierdo. El estómago en el cerdo sí llega también hasta el piso de la cavidad abdominal. Tenemos acá hígado. Bastante grande para salir cebollado. Les decía que era duro. Toquen ahí. Ya lo rompí. Estaba duro. Sí, pero todavía está duro. No, es duro, es No, durísimo. rompiste Si vos castellano. tocas uno de pollo, se te desbaratan las manos. Este no. Tiene mucho tejido muy duro. fibroso. Miren cómo se observa. ¿Eh? Esta es la superficie, ¿qué? ¿Ah? Parietal. Aquí tendríamos el ligamento coronario que lo une a la zona tendidosa del diafragma. Y de él se desprenden los ligamentos falciformes y los ligamentos redondos. ¿Qué pasa con el resto de los ligamentos? ¿Qué otros ligamentos? ¿Ah? ¿Qué otros ligamentos nos faltarían de lo que vimos en el perro? Triangular derecho, izquierdo y el hepatorrenal. Aquí no hay ni triangular derecho, ni izquierdo, ni hepatorrenal. ¿Ok? En el cerdo no lo hay. Superficie visceral. Tenemos los lóbulos similar al del perro, vesícula biliar. Entonces este sería el lóbulo Izquierdo. lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Y aquí, Medial izquierdo. este, Cuadrado. aquí, La- medial derecho. Lateral. Y este que está aquí, lateral derecho. Y aquí tenemos el lóbulo Caudado. caudado. No hay proceso papilar. No hay proceso. No hay proceso papilar. Las impresiones. Aquí tendríamos la impresión gástrica en el borde dorsal, la esofágica debajo del ilio
Duodenal. ¿Y qué otra nos falta? No la hay. No hay impresión renal. Entonces, ¿qué no hay? No hay ligamentos triangulares, no hay ligamento hepatorrenal, no hay impresión renal, no hay proceso papilar. La vesícula biliar, decía que a diferencia en el perro es más colgante. En el cerdo está excavada o empotrada en el tejido hepático, y no llega al borde ventral del hígado. En el perro sí puede suceder eso, está repleto normalmente. En el cerdo no. Está empotrada. Esta está vacía y está plano. En el perro más colgante. ¿Estamos con la diferencia con el hígado? Bueno, aquí está el árbol bronquial que lo vimos allá, ¿verdad? Tiene unos nódulos traqueobronquiales inmensos. ¿Esto también es un nódulo? No, esta no. Un pellejito. Esto la laringe la cortan aquí en el matadero. Tráquea también la cortaron. Pulmón derecho con el lóbulo apical, cardíaco, caudal, no sé cómo que le muestre, y aquí el accesorio. Y el izquierdo, lóbulo craneal y lóbulo ¿Por la caudal. superficie sea diferente ahí? Este animal, y fíjate aquí, tenía un proceso neumónico. Mirá los nodos linfáticos como los tiene también inmensos. Los procesos neumónicos no se instalan, a menos que sea muy general en todo el pulmón, a veces por lóbulo. Y ahí hay una lesión en los pulmones que llaman hepatización, porque se llega a parecer al hígado, una hepatización. ¿Por qué le da eso, profe? ¿Ah? Viral generalmente, o hay neumonías virales, hay bacterianas, hola. Micoplasma. Esto es Un vaso. ¿Y esto que está aquí? Riñones. Riñones. En forma de ¿Bien? caraota. Tiene forma de caraota, pero se diferencia del perro. ¿En qué se diferencia en el perro? Que también tiene forma de caraota. Son más planos. Son más planos y son más largos. ¿Ok? Fíjense que la longitud es el doble de la anchura. Predomina. Y son aplanados dorsoventralmente. En el caso del perro son más redondeados. Y la posición que tienen sería ¿cuál? Derecho. El derecho está más hacia atrás. Más hacia atrás, a diferencia que vimos en equino y vimos en canino y el resto de las especies. Por eso es que no hay una impresión renal, porque no hay relación entre el riñón derecho, polo craneal del riñón derecho y el lóbulo caudado. No hay tampoco el ligamento hepatorrenal ni la impresión renal, porque el riñón derecho es más caudal que el izquierdo. De genital macho, sí, pero por ahí había una... Esto está aquí. Aquí lo único que nos enviaron fue un prepucio. ¿Bien? Aquí está el pene. Aquí estaría, este sería parte de los músculos retractor. Este que está aquí es retractor del pene. Y aquí tenemos pene. Aquí tendríamos así una hélice peniana que decimos que es preescrotal. Y el prepucio que se lo conseguimos en el piso de la cavidad abdominal. Aquí, si hacemos una disección, podemos conseguir el divertículo prepucial. La abertura del prepucio es muy pequeña y tiene, fíjense que este está pelado y sin embargo tiene unos pelos en el extremo. Aquí es muy difícil, pero este sería el glande. ¿Sí? Aquí ya se extrajo en forma de tirabuzón. ¿Okay? El glande. Y aquí tendríamos el divertículo prepucial. Entonces, esto iría así: el divertículo prepucial está entre el prepucio y el piso de la cavidad abdominal. Estos son los músculos retractores del pene. Tenemos el pene. Y en esta piecita que tenemos acá, bastante pequeñita, pero esta es la vejiga urinaria. La vejiga urinaria, aquí tendríamos uréteres y aquí tenemos los conductos deferentes. Los conductos deferentes abren ¿dónde?
En el techo de la uretra intrapelviana lo que damos es el colículo seminal, igual que en las otras especies. ¿Qué glándulas tenemos en el? Esta es la uretra intrapelviana, ¿bien? Esta es la vejiga urinaria y esta es la uretra intrapelviana. ¿Qué glándulas conseguimos en el macho del cerdo? ¿Ah? ¿Cuáles? Uno por vez, por favor, no todos juntos. ¿Ah? ¿Tendrá vesícula seminal? ¿Ah? Sí. Y se quedó más que fue ayer. ¿Tendrá próstata? Sí. Fíjense. Esta que vemos aquí, una más grande y una más pequeña, son las vesículas seminales. Ellas tienen una forma triangular, abarcan todo este espacio entre el cuello de la vejiga urinaria y inicio de la uretra intrapelviana. En reproductores es extremadamente grande, cubre por completo. En el centro de ella, entre las dos, tendríamos la porción compacta de la próstata. La porción compacta de la próstata desemboca también a los lados del colículo seminal y en el colículo desembocan los conductos deferentes y las vesículas seminales. Luego esta es la uretra intrapelviana con su músculo uretral y entre la uretra y el músculo uretral vamos a conseguir la porción diseminada de la próstata. Entonces tenemos vesículas seminales, próstata con porción compacta, porción diseminada y en la parte final de esta uretra intrapelviana tenemos las glándulas bulbouretrales. Esta es una pequeña glándula bulbouretral, solamente está a un lado, la que vemos aquí. ¿Bien? Aquí tendríamos la otra. Glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper. En el caballo decíamos que eran ovaladas, aquí son alargadas, prácticamente como una salchicha en un animal grande, en un berraco, alargada. Y su conducto desembocan en la parte final de la uretra. Fíjense aquí, la uretra, ¿no? Es un tubo. ¿Entendido? Las glándulas genital macho. Genital hembra. Y hay un testículo, y hay unos cuantos riñones. Ese es genital hembra también. Lo que pasa es que lo estaba dando así porque hay un trabajo de genital hembra. No sé si consiguieron el genital de cerda. ¿No qué? No lo han conseguido. No lo han conseguido. No, vino uno solo y dije voy a dejárselo para que lo preparen. Yo conozco a la muchacha. Bueno. Le digo. Sí. Ok. Decirle qué pasa. Okay. Entonces, testículo, el epidídimo. Todo esto es epidídimo. Aquí cortamos las túnicas, que son las envolturas del testículo. Entonces, fíjense aquí, epidídimo. Esta sería la cabeza del epidídimo, el cuerpo y la cola, que es muy prominente. La cola se ubica en la parte caudal y dorsal, o sea, esta sería la posición oblicua. ¿Okay? Oblicua. Hacia arriba y atrás la cola del epidídimo, hacia abajo y hacia adelante la cabeza del epidídimo. De esta cola se está originando el conducto deferente. Viene acá. ¿Okay? Que luego pasa este conducto deferente a formar parte del cordón testicular. Pasa por el anillo inguinal, entra a la cavidad abdominal y abre ¿dónde? Lo acabo de decir. Colículo seminal. No hay ampolla diferencial como en el equino, ¿bien? Que es un engrosamiento del conducto en la parte final antes de llegar a la uretra. Aquí no lo hay. Entonces aquí tenemos testículo. Vamos con genital. Este es un ovario, ya que tenía forma de mora. Está el otro, muy irregular, en una bolsa ovárica. Bolsa ovárica abierta. Y este tubito que estoy viendo aquí es...
las trompas, oviducto, trompas uterinas, que tiene su infundíbulo y su fimbre en el extremo ovárico, y que decía que esta trompa, va aumentando su diámetro. Miren, aquí viene la trompa y viene el cuerno. Va aumentando su diámetro paulatinamente para continuarse con el cuerno uterino, sin una delimitación del ostium uterino. ¿Okay? Después estos son los cuernos uterinos. Fíjense que largo, hasta 1,5 metros de longitud. El ligamento se dispone, el ligamento ancho, como si fuera un gran mesenterio, en forma de asa, la disposición. Que fácilmente podríamos confundirlo con yeyuno, ¿verdad? Sí. Si lo vemos así, podemos decir que es un yeyuno. Cuerpo uterino, cervix. ¿La cervix qué diferencia tenía? Tiene unas almohadillas, digo yo. Ajá. Almohadillas o cojinetes cervicales. Así va, ya lo dominé. ¿Ven? Tiene unas proyecciones redondeadas que llamamos cojinetes cervicales, que van disminuyendo su diámetro a medida que se acercan a la vagina. ¿Lo vieron? No hay fornis, ni ventral ni completo. No hay proyección intravaginal, no podemos decir que es en diagonal. Diferente a la perra, diferente a la cerda. ¿Bien? Luego continuamos con la vagina, vestíbulo y la vulva con su clítoris. La vulva es similar a la de la perra, en forma de gota invertida. A ver si aquí hay otra cosa que se pueda ver. Miren las trompas, trompa y cuerno. Cómo va aumentando el diámetro para continuar con el cuerno. Ovario, y esto que tengo aquí es la vejiga urinaria. La uretra, le dieron un corte aquí. Las muchachas tendrían que limpiarlo, limpiar todo esto. Quitar esto y abrirla para ver las almohadillas. Esto es ano, y aquí tenemos la vulva. Bien. ¿Estamos entendidos hasta aquí? Sí. Como no tenemos colon, no tenemos ciego, y como no todos vinieron a la teoría, voy a darles en la pizarra entonces un repasito del intestino grueso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Usted dijo que ha explicado el hipocondrio, todo en la pizarra, de ok, quino y caballo. ok,